Continuamos, amigas y amigos, con más de La Verdad Radio TV. Hoy me complace recibir a la doctora Rangely Montes, quien es médico neuropediatra, y hoy en un día muy especial para ella y también para aquellas personas que tienen en su grupo familiar a un niño o una niña con discapacidad, porque hoy justamente 3 de diciembre es el Día de la Discapacidad. Y hoy con Rangely, más que su formación como una excelente médico, que lo es, quiero hurgar un poco esa trayectoria de ella de 29 años con su hijo con discapacidad. Así que, Rangely, el día de hoy para mí de verdad que es muy especial, porque el hablar de estos temas, que no es todos los días, porque tú sabes cuál es el matiz de este programa, lo traemos a colación justamente en una fecha que hay que darle el valor y ponerla sobre la mesa, porque requiere toda la atención de una sociedad que a veces no comprende estos casos. Bienvenida a La Verdad Radio TV. Bueno, muchísimas gracias, licenciada. Para mí es un placer siempre conversar con usted, porque esto se vuelve una conversación muy amena, pero una conversación que desea dejar frutos positivos para todas aquellas mamás o familias de personas con discapacidad. Hoy se celebra a nivel mundial e internacional el Día de la Discapacidad. A nivel neurológico se define como una alteración o afectación en el cerebro, ya sea sistema nervioso central o periférico, que va a conllevar a alteraciones de la visión, de la marcha, del equilibrio, de la postura, de la audición y del esquema mental social. Por supuesto, cuando hablamos de discapacidad, tenemos que tener claro que la evolución en el grupo etario dentro de la sociedad no va a ser el mismo que tiene una persona que no tenga ninguna alteración. Por supuesto. A nivel mundial tenemos 43 millones de personas afectadas y se habla que el porcentaje va subiendo hasta un 45 o 50%. Eso es importante. ¿A qué obedece esta estadística que va en ascenso? Bueno, primero, a nivel infantil, recordemos que no hay políticas de educación, y sobre todo en los países tercermundistas, donde no se emplea los medios económicos para proyectarla, no va a haber esa alerta que debe existir. Yo siempre hablo mucho de la evolución durante la gestación, de llevar un buen embarazo de la mano con obstetricia en el tiempo y en las fechas adecuadas. Correcto. Sin embargo, tenemos que entender que la discapacidad también tiene motivos de herencia genético, y que no solamente viene en la infancia. Usted tiene un traumatismo cráneoencefálico que afecta la funcionabilidad de su cerebro, puede tener una discapacidad permanente. Entonces, no debería pasar tan desapercibido, porque sí es cierto que el gran porcentaje se presentan en la primera o en la segunda infancia. En nuestro caso, que es la parte de neuropediatría, en cualquier momento tú puedes tener una infección del cerebro o tener un traumatismo y entrar dentro de las estadísticas. En adultos también hay discapacidad neurológica, sí, que es la más relevante, como las alteraciones de neuropatías periféricas, el Alzheimer y muchísimas. Y bueno, yo pienso que esta semana o este mes, como yo le he dado la gracia al grupo sí, Farmadón, a Bonagavisión, es para quizás llevar una mano de esperanza, de afecto, de entendimiento de que no está sola y que se pueden buscar o se deben buscar las ayudas necesarias para ser el bastón ideal del grupo familiar, porque no solamente se afecta el niño, se afecta a toda la familia. Todo el grupo. Ahora, Rangely, eso tú lo viviste de primera mano y siendo una profesional de la medicina. Eso, en tu caso, ¿cómo lo asumiste? Pues estamos hablando de que ya tu hijo, a Dios gracias, tiene 29 años, y son 29 años donde tú, no solamente como profesional, sino como madre, has tenido que llevarlo, orientarlo y dándole todo el amor que solo una madre puede darle a su hijo. Sí, bueno, no era profesional. Mi hijo tiene 29 años, yo estudiaba medicina. Okay. Yo tengo 25 años de graduada y 15 de neurólogo. En esa época yo creo que cuando el médico le da un diagnóstico es lo peor que puede pasar. Claro. Porque yo, sin ser médico, ya tenía
en mi cerebro una información que no entendía ni sabía cómo procesar. Y las personas espectaculares que me atendieron, los neuropediatras, yo me formé en Maracaibo y tuve el placer y el privilegio de que mi hijo fuera atendido por el doctor Peña, que ahorita está fuera del país, y ellos me protegían. Okay. Y a veces esa protección no es la adecuada, de no saber quizás lo que viene, de no estar claro. Y en mi caso, mi hijo tiene una encefalopatía epiléptica progresiva, okay, porque yo perdí líquido amniótico, me dio varicela zoster, que es lechina, durante mi gestación. Estaba haciendo yo mis pasantías en el Hospital Universitario de Maracaibo y hubo una cantidad de casos importantes y yo me infecté. ¿Te contagiaste? Sí, me contagié en el área de pediatría. Sin embargo, hablaban de leucomalacia. Yo decía, ¿qué es leucomalacia? ¿Qué es Dios mío. Y buscaba en los libros muerte cerebral, muerte neuronal. Y yo, Dios. Y eso te causa un estrés grandísimo. Y luego a los 6 años... ¿Cómo afrontarlo ante una situación tan difícil? No, primero hay mucho llanto, hay no aceptación, hay miedo, mucho miedo al futuro. Dificultad para hacer hasta tu vida normal, ¿no? Porque tú tienes en tu corazón y en tu mente, mi hijo tiene un problema, hasta para estudiar, que yo se lo tuve que dejar a su papá un tiempo, era un doble estrés, ¿no? Sin embargo, a los 6 años hacen el diagnóstico tan grave y ahí comienza una batalla de qué vamos a hacer, como médico, y siempre lo digo, ¿no? Tú tomas una personalidad fuerte, rígida, cualquier cosa no te tumba, claro. Tú aprendes a llorar bajo el dolor. Tu hijo se está muriendo y tú estás llorando, pero estás allí siendo firme. Y posterior a ello, cuando hubo la última opción, que fue, mira, hay una cirugía de la epilepsia, el 50% de casos muere, okay, hay que ir a un protocolo. Eso fue en Caracas, en el Centro Médico Docente de la Trinidad, y el 50% puede ser que tu hijo mejore. Yo recuerdo una intensivista, la doctora Joana, y me dijo esta palabra: tú te vas a quedar tranquila si no haces la cirugía. Y digo, no. Entonces yo decidí llegar al último momento, hubo complicaciones, tuvo que reintervenirse porque hubo una hemorragia y casi se muere. Pero después de llegar a ese último paso, mi hijo fue intervenido hace 9 años, okay, ya tú dices, bueno, ya el libro se cumplió, que es lo que yo le digo a los pacientes: haga todo lo que dice la medicina, todo lo que dice la medicina. Y si luego usted como madre ya entendió que ahí era que tenía que estar, ya en ese momento es cuando tú comienzas a disfrutar a tu hijo. Okay. Eso pasó en mí porque no hubo el apoyo psicológico, emocional, porque yo estaba en una carrera contra el tiempo, porque yo no quería que mi hijo quedara en silla de ruedas. Por supuesto. Quedó en silla de ruedas. O sea, hay enfermedades que tú no paras, pero hay otras que sí pueden disminuir, pueden ayudarse más. Lamentablemente, de mi hijo no hubo la posibilidad de que él fuera independiente. Mi hijo tiene discapacidad múltiple, está inválido, tiene un coeficiente intelectual de un niño de 10 años. Pero mira, lo que no le ha faltado ni le va a faltar jamás es amor, porque su papá y yo, aunque no estamos juntos, okay, hemos sido esa esfera que él necesita para ser feliz en el término que la vida le dio, okay, que le tocó hacer. Ahora, yo sí le digo a esas mamás, busquen maneras de equilibrar sus emociones dentro de su matrimonio. Eso iba, y es porque es un punto muy, muy importante también, que es ese momento cuando la pareja, lamentablemente por esta situación que también influye, se separa. O sea, cómo asumir y también estar fuerte para ese niño, ese joven que está viendo también lo que está pasando, lo que está ocasionando. Porque acuérdate que a veces no es que tenga retardo mental, a veces solamente que tienen alteraciones visuales, auditivas o autismo de alto funcionamiento. Okay. Cada quien tiene su poder de comprensión de acuerdo a su discapacidad. Por supuesto que debes buscar ayuda, siempre lo voy a decir. Yo no la tuve, yo no busqué ayuda porque uno se quedó en ese abismo. ¿Tú te cerraste? Sí, para mí solamente existía mi hijo. Sin embargo, yo le digo, gracias al Señor, ese padre ha sido un padre con su hijo responsable, okay, afectuoso, y lo ama y quiere estar más con el papá muchas veces que con cualquier persona, y eso es positivo. Yo he tenido parejas que en el momento de la separación, porque no aguantan la agresividad de, sí, un diagnóstico, el día a día, la parte de terapia, de medicamento, la parte económica, de compensación, llega un momento en que en algunas enfermedades tú tienes que estar encima de tu hijo para que pasen etapas
y poder sacarlo incluso de áreas donde pueden morir. Eso incide mucho en las rupturas de pareja. Claro, por supuesto, porque tú no estás preparada para dar afecto, sino que estás en una alerta máxima, una alerta que dura 24 horas y a veces tú ni duermes porque tú estás allí. Claro. Y entonces quizás la mamá es más protectora, es más mamá. Ahí yo tengo padres excelentes que de verdad son muy excelentes, pero evidentemente no aguantan una fricción tan grande como lo aguanta la mujer. Sí. Y siempre yo les digo, cuando se ponen en ese plan de guerra, porque en mi consultorio desfilan muchísimos casos, le digo, épale, bájale 2. Okay. Tienes que conciliar, tienes que abrazar ese amor con tu pareja y tienes que buscar la manera de tener un espacio para tu pareja también. Sí, porque tú a tu hijo importante. No le conviene que tú trabajes sola, porque esa compañía es importante para tu hijo, esa fuerza física es importante para tu hijo, claro. Y siempre que hay un matrimonio unido, las posibilidades de que tu hijo viva más feliz están más altas, pues. Bueno, eso en el ámbito de los padres. ¿Y qué pasa con el entorno familiar? Llámese hermanos, tíos. También pueden apoyar a estos niños y jóvenes con discapacidad, pero eso me lo vas a responder en la próxima parte de nuestro programa. Hoy conversando con la doctora Rangeli Montes sobre este muy interesante tema en el Día de la Discapacidad, hoy 3 de diciembre. Con ella vamos y venimos. Seguimos, amigas y amigos, con más de La Verdad Radio TV. Hoy conversando con la doctora Rangeli Montes, quien es neuropediatra, y justamente en el Día de las Personas con Discapacidad. Rangeli, habíamos dejado al aire esa relación que tiene la familia, sobre todo los hermanos, los tíos, los sobrinos también, en un grupo donde hay niños o jóvenes con discapacidad. ¿Cómo lo aprecias tú, sobre todo en tu experiencia? Claro, mi experiencia familiar y en el círculo. Exacto. Dependiendo de la patología de base. Tenemos pacientes que son más tranquilos, que son más afectivos, que quizás, como la enfermedad de mi hijo, que está en una silla de ruedas, que es cómodo de compartir, en personas externas de su grupo social puede ser aceptado. Yo tengo la suerte de que mi familia, amado a mi hijo, está en otro estado, pero ha sido querido. Sin embargo, hay personas, por ejemplo, con ciertas patologías como autismo nivel 2, nivel 3 o de otro tipo, psiquiátrica, que los familiares no apoyan, prefieren que no los lleve a casa. Hay familiares que dicen, miren, no lo traigas acá porque no sabemos cómo tratarlo. Sí. Hay mamás que te lloran diciendo que mi familia no lo quiere. Los confinan en casa. En casa no, y no es aceptado por el grupo familiar. Yo tengo pacientes que me dicen, es que mi suegra no quiere a su nieto, o es que mi tía no quiere que vaya a su casa. Esas son cosas que duelen en el alma, claro, ¿no? Sin embargo, eso no es algo que quizás podemos educar de manera directa. Sin embargo, si tú tienes un buen corazón y unos buenos sentimientos y te enseñamos cómo tratarlos, puede haber una mejor evolución, pero existe un porcentaje alto que no acepta a las personas con discapacidad o se refieren a ellos con palabras desagradables, peyorativas, y que no son los propios objetos de bullying. Sí, sobre todo en aulas de clase. En aulas de clase no, incluso yo te estaba difícil. Contando una anécdota que hasta con la mirada tú puedes afectar a una persona. Claro, va a depender de la personalidad y la autoestima y el amor que tenga esa persona en el medio y a la persona que tú llevas con discapacidad. Yo te contaba que cuando mi hijo era pequeño, tenía 8 años, mi hijo ahorita es psicólogo, yo veo que íbamos a un supermercado y iba con la mirada al piso y todo así acongojado, y yo recuerdo que le pregunté, pero ¿por qué estás así? Sí. ¿Qué te pasa? Y él me dijo, mamá, todo el mundo me mira. Y yo como mamá leona, que aprendí a tener un carácter y una fortaleza de aquí a Pekín, yo le dije, no, usted levante la mirada, porque ese que usted lleva ahí ha luchado por su vida en múltiples oportunidades y es un ser de paz y es un ser amado. Así que las mamás con personas con discapacidad y del familiar somos más bien ejemplo de lucha. Sí. Perdemos muchas cosas en el camino, pero también tenemos el regalo de la vida, de que aún
conservemos a nuestro hijo al lado, ¿no? Claro. Eso Hay es lo más proyectos valioso. que gracias a Dios hay instituciones que se nos han anexado, ¿no? Porque eso era algo como mamá, más que como médico y que mi hijo salga a la palestra. Quizás no es tanto como médico, porque yo tengo en esto 25 años, mi hijo tiene 30 años, ¿no? Sino, yo digo, bueno, será Dios que me puso en el camino a mi bebé para que yo fuera fuente de mucha información. Sí, como un agente fortaleza. multiplicador, y a eso iba también porque sé que has estado liderando foros que han sido también respaldados por el Grupo Farmadón y que han logrado también unir a grupos familiares, a muchas mujeres, a cuidadoras. Docentes, cuidadoras, gente que ha estado en contacto con estos casos. Sí. Y mira, qué importante el tema de la información. No, mira, para nosotros ha sido una sorpresa porque nosotros comenzamos en el centro de Farmadón y era un salón como para 60 personas. Sí. Y terminamos en CCP buscando silla de la orquesta para poder poner asientos hacia la gran cantidad de personas que se anexó a esto, ¿no? Y yo estoy muy agradecida a Grupo Farmadón porque está la parte no solamente de médico, de neurólogo, de la satisfacción, sino de la aceptación para ayudar a muchísimas personas. Sí. Y que esto continúa. Por ejemplo, estamos tratando de hacer algo quizás más pequeño, que es un foro para mamás especiales. Comenzaremos, que ya dijimos que era el último, pero eso está planificado para la semana que entra y quizás para ¿cuándo va a ser? Estamos en esa organización a ver si se puede hacer el jueves con la doctora Ariadne Corona, que es una psiquiatra que nos ha apoyado mucho. Yo he tenido aquí a Ariadne Corona y también es una gran profesional. Ella es una leyenda. Sí, señor, una leyenda viviente. Sí, una leyenda. Y es una mujer muy joven. Sí, y ella es joven. Sí, estos días me miró, yo le digo, yo tengo tantos años, y me dice, ¡oh! Si tú eres una... Ay, yo, no hablemos de la edad. No, pero ella tiene una experiencia como que de una persona muy de allá. Realmente. No, y eso queremos llevar, ¿no? La manera del respeto, porque no solamente es que tú digas una palabra fea, muchas veces dicen loco, retardado. Esos son armas filosas que hieren cualquier mucho a ser cualquier humano ser. Y que dejan secuelas muy grandes, ¿no? Claro, también depende de la personalidad, pero yo te he dicho a ti que esto me ayuda a ser a mí muy fuerte. O sea, es como comer con todo me resbala. No, y yo digo las cosas, mira, venga, y también me pasa como médico, que a veces se puede ver bien, otras veces no. Y le digo, el camino es este, depende de ti, depende de Dios. Claro. Porque ya pasé por allí y quizás, así como le digo a las familias, conserven a los padres, conserven la salud mental del hermano, de los hermanos, porque también son afectados y los hermanos han sufrido de bullying también. Sí. Entonces es un tema bastante delicado, más de lo que la gente cree. ¿Cómo se puede cuidar la salud mental de un grupo familiar que está en medio de esta situación? Bueno, mira, yo recuerdo mucho mis idas a coro, donde mi papá, mis tíos nos reuníamos festejando la Navidad, compartiendo con ese niño, haciéndolo parte del mundo, de nosotros. Si hay una parrilla, tú llévate a tu hijo. Quizás no entiende, pero él sabe que lo ama. O hay otros que sí entienden. Mi hijo entiende y pide comida además, ¿no? Pero está dentro del grupo. Estoy en silla de ruedas, no tengo la movilidad ni la coordinación motora, quizás tampoco el coeficiente intelectual, pero me siento amado y está allí. Imagínate esa madre cuando está dentro de ese grupo y todos se sienten en armonía. Sí. Y por otro lado, hasta las miradas pueden herir a una persona, a un familiar. A veces la gente puede mirar con curiosidad. Tenemos que aprender a respetar hasta con la mirada. Claro. Y te comentaba también que en los centros comerciales debería haber una parte arquitectónica lógica, porque... Pero es que eso es una obligación, eso está en una ley. Hay una ley que no se cumple. No, o lo hay, pero no tiene la estructura para subir ni para bajar. No está, hay un centro comercial, no lo vamos a nombrar obviamente, pero revísenlo, porque hay unas rampas que están mal hechas. O sea, yo digo que todos, no, con todo respeto. Y la idea de traer ese tema acá no es polemizar, sino que nos vean, que nos hagamos visibles y que nosotros también tenemos hijos que quieren ir a un centro comercial, aunque sea a ver la Navidad, es hermosa. Claro. Pero si tú tienes una rampa que te va en bajada, en picada, diablos, y hasta tú vas a quedar con discapacidad. Claro. Y a nosotros nos ha pasado que, mira, ayúdenos, mire, ven acá, ¿quién nos ayuda? A veces subimos una rampa. Claro. O sea, 2 personas ayudando en una silla de ruedas, porque ese niño también se convierte en adulto. Claro. ¿Ves? Y los adultos también pasan por allí. Y sin ir al tema de la discapacidad, hasta los mismos viejitos.
Entonces eso es algo que debemos tomar. Y otra cosa que a mí me llama poderosamente la atención, y yo, bueno, trato de respirar profundo cuando yo veo personas que se sientan, que se estacionan en los sitios de discapacidad o que tienen un cono para una empresa privada y estás en un sitio de discapacidad. Debemos aprender a ser seres humanos compatible, empático. No, solidario. Solidario. No te puedes estacionar en un sitio o tú haces un negocio y pones un cono y estás cerca del sitio de la discapacidad, porque eso pasa en un centro comercial de acá. Que yo digo, pero ajá, yo sí soy, como tú dices, no, yo soy ríspera. Quito mi cono, bajo mi muchacho y pongo el cono más allá. Claro. O sea, porque ajá. Entonces, en vez de decir algo, este es el sitio de discapacidad. Alguien tiene que defender. Bueno, la ley. Esto es de ley. Y no me dicen nada, pero no debiera pasar. Tú no puedes vivir en guerra con el mundo. El mal rato, qué rabia. No sé, quizás son personalidades, pues. Sí. Pero yo pienso que mientras tú dejes todo fluir normalmente y que todos colaboremos, todo va a ser más fácil para aquellas personas que lo necesitamos. Okay. Bueno, fíjate, ya Rangely, lamentablemente se nos está agotando el tiempo y yo quiero ya en estos últimos minutos que hables desde el corazón, tu corazón de madre, a tu hijo, que hoy, a Dios gracias, ya tiene 29 años y que él sepa que lo amas. Bueno, mira, mi hijo sabe que lo amo todos los días de mi vida, desde que me levanto hasta que llego a casa. Siempre voy a admirar su fortaleza, sus ganas de vivir, su energía positiva, su vibra para luchar y hacer que todos seamos felices. Y por otro lado, recordarle que vamos a estar haciendo eventos donde tú puedes asistir y que desde el fondo del corazón, si Dios te elige para ser una mamá especial, haz tu rol con todo el amor del mundo y respetando a tu hijo. Y los papás nunca, aunque se vayan de la relación, deben dejar solo a sus hijos. Eso es muy Familia, comparte, ayuda emocional, psicológicamente a todas esas personas que estamos en esta situación. Créeme que esa ayuda, por muy simple que tú veas, es bien recibida. Qué lindo, Rangely, yo de verdad te admiro como mujer, como persona, y que Dios te bendiga, que te dé mucha salud. Gracias. Y que le dé mucha salud también a tu hijo para tenerlo y compartir hasta que Dios lo decida. Amén, amén. Gracias. Bien, muchísimas gracias a la doctora Rangely Montes, y esto es un homenaje que también queremos hacerle a todas las personas que tienen discapacidad, a todas las familias que tienen a un niño, a un joven con discapacidad en su hogar, para que lo amen, para que, tal como lo dice Rangely y ella, desde su corazón de madre, desde su corazón como médico, como profesional que es, sigan pues llevándolos de la mano con orgullo y siempre con la frente en alto. Muchísimas gracias. Siempre, gracias. Bien, amigas y amigos, hasta acá nuestro espacio por el día de hoy. Como siempre, la invitación es para mañana, cuando al mediodía estaremos de nuevo con La Verdad Radio TV. Será hasta entonces.